Hoy quiero hablarles, hermanos, un poco o un momento, y le he puesto por título El peligro en los últimos días. El peligro que hay en estos días en que nosotros vivimos. Y cabal, usted oyó la profecía que el enemigo busca nuestras almas para dañarnos, para destruirnos. Y nosotros debemos de estar bien atentos, bien despiertos, para que no nos pase lo mismo lo que le pasó a Adán y a Eva en el huerto. Entonces, el peligro en los últimos días. Ustedes saben que por la palabra nosotros estamos viviendo los últimos días. Usted y yo estamos viviendo, deja usar este. A ver si se abre. Gracias, hermano. Bueno, la Biblia dice que nosotros estamos viviendo en los últimos días y que estos últimos días son tiempos peligrosos y nosotros lo estamos viendo. Ahora, a través de esta palabra, usted y yo vamos a llegar a entender cuál es ese peligro que hay para nosotros en estos días en que estamos viviendo. En primer lugar, el apóstol Pablo comienza diciendo, voy a leerlo en esta versión, traducción lenguaje actual. Oiga lo que dice: por favor, sopórtenme, aunque parezca yo estar un poco loco. Oiga cómo les dice el apóstol Pablo. Dice, sopórtenme, aunque yo parezca que esté un poquito loco. Pero sopórtenme, comienza diciendo. ¿Por qué razón? Ahora vemos el anhelo, el deseo del apóstol Pablo tocante a la iglesia de los Corintios. Él comienza diciendo, Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, viene una comparación, una figura. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Entonces, mire, Pablo comienza diciendo a la iglesia de los Corintios, sopórtenme, aguántenme. Quizás para ustedes estoy un poquito loco por lo que él iba a decir. Quizás los corintios podían pensar de manera equivocada. Es que este Pablo quizás ya no quiere que oigamos otros ungidos de Jehová. Porque así somos los humanos. Me imagino yo. Por eso dice, quizás estoy un poquito loco por lo que les voy a decir. Pero él dice, miren, dice, yo los celo a ustedes, no con un celo del mundo. Dice, el celo que tengo hacia ustedes es un celo que viene de Dios. Así dice la versión que leyó. Dice, porque os celo con celo de Dios. En otras palabras, mi preocupación es esta.
la preocupación de todo siervo del Señor es esto: que el cristiano siempre le sea fiel a Cristo. Ese es el anhelo del corazón de los que sirven al Señor, de los que Dios ha puesto en medio de su pueblo para que prediquen la palabra. Entonces Pablo dice: mira, el celo que yo les tengo es un celo de Dios. Esta preocupación que hay en mi corazón para con ustedes, es Dios el que lo ha puesto. Ahora, ¿cuál es la preocupación del apóstol Pablo, o la preocupación que Dios le ha puesto en el corazón del apóstol Pablo? Él lo dice: lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Mira, eso es lo que Dios quiere, que usted como hijo de Dios, todos como hijos de Dios que somos, lo que el Señor espera es que usted y yo le seamos siempre fiel al Señor, fiel a Cristo, fiel en obedecer su palabra. Eso es de suma importancia, porque el apóstol Pablo les dice, cuando les dice: pues os he desposado con un solo esposo. En otras palabras, Pablo dice: mira, yo los he comprometido a un solo esposo. Él usa el matrimonio como un ejemplo donde el cristiano y Cristo están unidos. Entonces él dice: es que ustedes deben de ser siempre fieles a Cristo. Ahora dice: es decir, que sean como una novia que ya está comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Oiga, esa es la fidelidad que el Señor espera de usted y de mí. Por eso Pablo, para hacerle entender a la iglesia de los Corintios cómo debía de ser la fidelidad de ellos a Cristo, él usa un ejemplo. Por eso él dice: ustedes deben de ser fieles a Cristo, así como una muchacha que se ha comprometido ya en matrimonio con un muchacho. Esa muchacha que ya se ha comprometido en matrimonio con un muchacho, dice, le es fiel al muchacho con quien se ha comprometido. Le es fiel a ese muchacho. Y no solamente eso, sino que dice, sino que también se mantiene pura para con el cual se ha comprometido. Entonces, mire, hermano, lo que Pablo está diciendo es esto: ustedes, la iglesia de Cristo, está comprometida con el esposo que es Cristo. Y mientras la iglesia esté esperando que el esposo, que el novio venga por ella, ¿qué debe de hacer la iglesia? Debe de mantenerse fiel a Cristo. Aunque Él todavía no ha venido, pero Él ha dicho: voy a venir por ti, te voy a llevar, me voy a casar contigo, para que donde yo esté, tú también estés conmigo. Jesús dijo eso. Entonces,
mientras estamos en esa espera, usted y yo debemos de serle fiel al Señor. Usted debe de serle fiel a Cristo, obedecer a Él. Debe de cuidarse de no andar cerrándole el ojo a otro. Si ya estás comprometido con el Señor, entonces cuídate, porque el enemigo va a enviar otros y te van a cerrar el ojo. ¿Y qué busca el enemigo? Él busca que tú dejes de serle fiel con el que te has comprometido, que es Cristo. Entonces hay que serle fiel al Señor. Entonces mire, la novia dice, le es fiel a su novio porque ya están comprometidos para el matrimonio. Mire, hermano, cuando alguien ya está comprometido, ya no es para ver si es o no es. De paso, hablo poquito. Mire, le enseñamos a los jóvenes allá arriba que nosotros practicamos esto: amistad, compromiso y matrimonio. La amistad, hermanos, es donde uno tiene ese compañerismo entre todos. Y donde uno platica y están las hermanitas, están los jóvenes. Dice, a ver, hermanita Úrsula, ¿cuáles son sus metas? Ahí estando todos. Y ya la hermanita Úrsula, ahí fíjate que quiero ir a Chiapas. Mira, después de mis estudios me voy a ir a Chiapas. Y entonces, si el joven ahí escuchando, yo no quiero ir a Chiapas. Entonces Úrsula no es de mi tipo. Entonces le estoy dando un ejemplo. Entonces le estoy dando un ejemplo. Es ahí donde uno, ¿verdad?, a través de esa amistad, de ese compañerismo, uno va, hermanos, ahí analizando el asunto. Y ya cuando uno, mire, ya cuando uno se da cuenta de que la persona, el hermano, la hermanita, hermano, tenemos los mismos, ¿cómo se dice? Los mismos gustos, los mismos parámetros, como que nos sincronizamos. Dice, como que aquí es. Miren el ejemplo, no lo iba a hablar, pero por causa de los jóvenes, porque los veo alborotados. Sí, veo un montón de jóvenes, hermanos, alborotados y no tienen la edad para casarse todavía y andan alborotados. ¿Quién sabe si son buenos trabajadores? ¿Quién sabe si saben lavar platos, hacer comida, limpiar casa, lavar ropa? ¿Quién sabe, hermano? Solo Dios lo sabe. Y ellos también. Quiero aclarar eso. Mira, si no tiene la edad para casarse, no se alborote. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir. Entonces también hay tiempo para casarse. ¿Cuál es la prisa? Creo yo que Dios no se ha olvidado de ustedes. Lo que pasa es que ustedes no han aprendido a confiar verdaderamente en Dios. Ese es el problema. El problema no es Dios, el problema es uno, porque uno es bien desconfiado. Entonces, la amistad, hermano, la amistad es para platicar, pues. Pero si ustedes no platican,
¿Cómo vas a llegar a saber, vea, cuáles son las metas de este individuo? Nunca. Ahí entre la plática debe de, ¿verdad?, uno, el joven analizando y la hermanita analizando. ¿Por qué? Porque hoy en este tiempo, miren hermanos, ayer lo comentaba, hoy en este tiempo, cuando uno aconseja a alguien, ya no es solamente de decirle, mira, le dice, ya no es solamente de decirle, mira, si te vas a casar, cásate con alguien que es hijo o hija de Dios. Porque eso es lo primero que aconsejamos. La Biblia dice, cásense con tal que sea en el Señor. Pero al ver todo lo que está sucediendo, mire hermano, las encuestas enseñan que el divorcio se ha aumentado, no solamente allá afuera, sino que se ha aumentado entre los cristianos, donde no debería de haber. No debería de haber divorcio, porque el matrimonio no es para divorciarse. El matrimonio es para toda la vida. Pero a veces por causa del ser humano tiene que haber ruptura. Entonces mi consejo ahora ya no es solamente decirle a que sea hermana, que sea un hermano. No. Además de que debe de ser hermana, debe de ser hijo de Dios. Además de eso, el consejo es: busca la voluntad de Dios. Ese es el esposo que Dios tiene para ti. Esa es la esposa que Dios diseñó para ti. Eso te lo va a decir Dios. Eso es de suma importancia. Porque pueden sincronizar en todas las cosas. Pero si me uno con alguien que no es dentro de la voluntad de Dios, es peligroso. Peligro, hermano, si aun cuando todavía es la que es, todavía batalla uno. Los que no tienen experiencia, pues se los comparto. Tanto la esposa batalla con el esposo y el esposo batalla uno con la esposa. Que apaga el aire, que siento frío. ¿Hay calor, hermano? Que prende el calentón, hermano, está caliente. Entonces miren hermano, miren, es importante, por eso el cristiano debe de entender que buscar la voluntad de Dios en todas las cosas es de suma importancia. Buscar, por eso lo que ustedes deben de hacer, muchachos, ustedes deben de orar día y noche. Nunca cansarse hasta que Dios te una con esa esposa o con ese esposo que Dios diseñó para ti. Nunca deben de cansarse. Entonces, hermano, por eso, hermano, la amistad es donde se llega a conocer. La amistad no tiene que ver ir a arrinconarse a escondidas por ahí. Ahí ya anda mal el asunto. Andar a la escondida. Estamos en una amistad. No, ustedes ya no están en una amistad. Eso es mal testimonio. Si alguien te mira allá, entonces, hermano, eso ya está malo. ¿Ya? Aun cuando ya están comprometidos, nunca deben de salir los dos juntos. Debe de haber tercera persona. Aun cuando ya están comprometidos. ¿Sabe cuándo te vas a ir a salir con la persona? Solo cuando ya es tu esposa, cuando ya es tu esposo. Si no es tu esposo, ni le muevas. Si alguien te dice, mira, hermanita Úrsula, vente, te quiero cantar un corito, pero aquí solito.
Dígale, hermano Teófilo, no. Eso es lo que nosotros creemos. ¿Ah? La amistad. Por eso tenemos reuniones de jóvenes para que ahí se vayan conociendo, platicando, hablando, conviviendo. Y en eso pues se va a ir dando, hermano. Y no que al final se case con un mundano. Y lo más triste, un borrachito. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que te vaya bien. Él diseñó el esposo que es para ti. Él diseñó la esposa que va a ser tuya. Entonces, ¿para qué te alborotas? No se alboroten. No más porque ya ven a alguien. Ay, me voy a quedar solo. No, el que se quede solo el diablo. Pero tú no te vas a quedar solo. Tranquilo. Tiene 15 años, ya está alborotado. 16, 17, hasta todos alborotados. Ay, me voy a quedar solo yo, todos ya andan con alguien. No. Todo tiene su tiempo. Te vas a casar, aguántate. Se van a casar, hermano. No iba a hablar hoy, venía a hablarles del peligro de los últimos. Pero es que uno como pastor, uno ve cosas que suceden. Dice, estos ya están alborotados. ¿Sí? Y eso es peligroso. Porque en medio de ese alboroto puedes cometer error. Y los errores salen caros. Tienen consecuencia. Entonces por eso mire, en la amistad uno tiene que ir viendo, platicando. Dios le bendiga, pero que sea sincero, sin malicia, hombres. Acuérdense que son cristianos, ustedes no son del mundo. Sin malicia, hermano. Sin malicia. Saludarse, hermana, Dios le bendiga, sin malicia. Entonces, hermanos, eso, amistad, que es ahí donde uno analiza el carácter, la actitud de la muchacha, cómo es, cómo se comporta, cuál es su reacción, porque uno tiene que ver todas esas cosas. Hay algunos que se les sube rápido, hermano, la presión. Y a uno dice, no, esta sí es brava. Sí, porque uno, pues, ya, mira, nombres que el Señor reprenda al enemigo. Ay, pero estaba bueno. Hermanos, por eso nosotros debemos de hacer las cosas bien, jóvenes. No se alboroten. Confíen en Dios. Confía en el Señor. A ver, mira, hermano, algo simple pues. Mira, cuando Dios creó a los animalitos. Mira, cuando Dios creó al león, hermano, todo greñudo. Cuando Dios creó a ese animalito, ese león, cuando lo creó, no solamente lo creó a él, sino que también se acordó de su leona. Sí, aunque la otra también toda greñuda, pero si te das, estoy hablando de los leones, pues. Si te das cuenta, Dios no se olvidó. A cada animalito Dios le ha dado su parejita.
¿Cuánto más tú que eres su hijo? Dios es tu padre, tú eres su hijo. Él tiene cuidado de ti. Aprende a confiar en el Señor. Tu tiempo va a llegar, te vas a casar, pero va a ser en el tiempo de Dios. No te alborotes porque puedes cometer un error en tu vida y los errores tienen consecuencia. Tienen consecuencia. Entonces en el compromiso es porque ya está uno comprometido con la muchacha. Como por ejemplo José y María. Cuando supo que María estaba embarazada, José dijo: alguien se me adelantó. A ver, hermano, ¿qué? Sean sinceros. Eso es lo que pensó él, humanamente hablando, porque supo que María ya estaba embarazada. Pero él y María ya estaban comprometidos. Y en el tiempo de antes con los judíos, ya cuando alguien está comprometido, es como que si ya viene a ser su esposo y su esposa. Entonces, hermanos, eso es el compromiso. Cuando un joven ya se comprometió y le dijo: mira, ¿te casas conmigo? Yo sí le entro, pero tú. Si la otra dice, la hermanita dice: sí, yo también. Entonces ya hay un compromiso entre ambas personas. Ahí no es para conocerse. Los padres, creo yo, que deben de estar ahí cuando hay ese compromiso. Los padres, ya cuando uno se va a comprometer, voy a llevar a mis padres para platicar con los padres de la hermana, y entonces ya entramos en un compromiso. Ya para casarse, porque yo ya sé que la hermana reúne las características de la esposa que busco. Amén, dijo el hermanito. Eso es compromiso. Ya el siguiente paso, matrimonio. Pero en el compromiso, mira, oigan esto, uno siempre los aconseja a uno bien. Ya cuando uno está comprometido, cuando te vas a comprometer con el hermano o con la hermana, aún así deben de cuidarse. Deben de cuidarse. O sea, nunca es aconsejable que dos jóvenes que estén comprometidos salgan solos. Nunca. Siempre debe de haber tercera persona. Yo no sé a quién se van a llevar, pero llévense a alguien, pero tiene que haber tercera persona. Por causa de tu testimonio. No, pero es que queremos platicar. Es que queremos estar solos. No, peligroso. Mire, hermano, miren, a veces nosotros tomamos las cosas a la ligera. No, el pecado de fornicación tiene su consecuencia. Dios dice que los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, para evitar que ustedes no caigan en pecado y haya consecuencia, porque eso tiene consecuencia. Dios te perdona de ese pecado si te arrepientes de todo tu corazón, pero hay consecuencias y espirituales también. No solamente físicas, sino hay consecuencias espirituales. Por eso les aconsejamos, nunca salgan solos, un muchacho y una muchacha, nunca. Debe de ser, ¿verdad? Si es una amistad, pues entre todos. Invítenme, voy también. Pero si ya están comprometidos, tiene que haber tercera persona. Ya en el matrimonio, pues ese ya es otro estudio. Ya es más profundo.
Entonces, hermanos, ya quedamos jóvenes. Entonces, tranquilícense. ¿Verdad? Ay, gracias, Señor. Compartimos eso porque veo un alboroto, hermano. ¿Ah? Veo alboroto. Todos andan buscando su piñata. ¿Ah? No, todavía no, tranquilo. Hay una edad para casarse, pues. Sí, que ustedes estén maduritos, que sepan lo que estén haciendo. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, ¿por qué? Porque el matrimonio es para toda la vida. El matrimonio es para siempre. Por eso hay que buscar la voluntad de Dios antes de elegir. Hay que buscar la voluntad de Dios antes de tomar la decisión. Deben de orar. Y Dios tiene que decir, este es o este no es. Porque si te casas con el que no es, aunque sea cristiano, va a haber problema. No les dije, pues, hermanos, que cuando, mire, hermano, mi esposa es la que Dios diseñó para mí. Y a pesar de eso, en nuestros comienzos fue duro, fue difícil. Algunos les compartí, se los voy a compartir, mire, son las 4. Miren, hermano, a pesar de que mi esposa es la que diseñó Dios para mí, a pesar de eso, entonces, hermano, batallamos mucho en comprendernos. Le batallamos. Primero, yo era un loco y se casó conmigo. Y estando en esa condición, yo la dañé mucho. La herí demasiado. A tal grado que cuando el Señor me levanta, me liberta y me alcanza, mi esposa que estaba herida en el alma. Rencor, odio, falta de perdón, yo no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Por los golpes les somos sinceros. Y entonces ya cuando el Señor me levanta, ay, hermano, ahora me tocaba aguantarlos. Porque con cualquier cosa, mi esposa, hermano, se ponía a predicarme. No, me decía esto y aquello y el otro, hermano, no. Y uno como esposo, uno tiene que aguantar. Señor. ¿Por qué? Porque yo la herí, la dañé. Necesitaba ser sanada del alma. Sanada de los resentimientos, de esa falta de perdón, que a veces uno ni sabe que lo carga, pero ahí lo tiene uno adentro. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Mira, pues, ¿sabe qué pasó? Yo me cansé. Y más, mire, cuando uno comienza a servir al Señor, ay, hermano. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. No, hombre, nomás comienza uno a abrir el culto y uno falla, hermano. No, ¿dónde está pues? No, que muy cristiano y hasta allá abres los cultos. Y no, hermano, eso como duele. Que otro lo hable, eso a mí ni cosquilla me da, hermano. No, sí, que duele. Pero cuando tu propia esposa eso sí, hermano. Por eso ustedes, las mujeres, deben de tener cuidado cómo le van a hablar a su esposo. Y nosotros también, los esposos, debemos de tener cuidado cómo le vamos a hablar a nuestras esposas. Porque lo que uno dice puede herir al esposo o a la esposa. Hay que tener cuidado, hermano.
Estaba a punto de renunciar, hermano. Dije yo, hasta aquí, Señor, ¿te la llevas o te lo mando? Yo sí lo llegué a decir, hermano, porque era una guerra, hermano, por cualquier cosa. Entonces hasta que dije, Señor, me iba yo a manejar llorando y decía, Señor, ya no aguanto. Yo ya no sé qué hacer. Mire, por eso, mire pues, es que ahorita llegamos. Mire pues, mire. ¿Sabe qué sucedió? Por eso debe de tener cuidado con la ministración de la serpiente. La serpiente me comenzó a ministrar. ¿Sabe qué me dijo la serpiente? Si este fuera la esposa que Dios dio para ti, se comprendieran y se entendieran. ¿Y sabe qué me dijo? Esta no es la que Dios hizo para ti. Y se me metió, hermano. Se me metió esa ministración, esos pensamientos. Dije yo, se me hace que sí. Se me hace que sí, porque no nos entendemos. Es como el aceite y el agua. Poco cualquier cosa, hermano, se revienta. Se me hace que sí. Y yo ya estaba pensando en eso. Dije yo, se me hace hasta aquí, que cada quien agarre su rumbo. Y un día le dije a mi esposa, le dije, mira, vayamos a visitar a la tía. ¿Ya? La hermana es Clarisa, es mi tía. Y ya fui con mi esposa con esa mentalidad. Se me hace que hasta aquí. Y ya llegamos en la casa de mi tía. Y entonces mire, mi esposa se quedó platicando con ella. Y entonces ¿sabe qué hice? Pues me fui a la sala y cabal mi tía ahí con unos libros que tiene. Y ya después me asomé y sabe, y tomé un libro. Mire cómo es Dios. Tomé un libro de alguien que se llama Yonggi Cho, La Cuarta Dimensión. Es un librito chiquito. Ese libro me lo leí en ese momento. Ahí. Mire, cuando yo estaba leyendo ese libro, ese hermano en el libro, él comenta una historia parecida a la mía, que yo estaba pasando, de un hermano en su congregación que no se estaba entendiendo con su esposa, puro pleito. Y entonces, hermanos, y fue con el pastor, dijo, mira, se me hace que yo y ella ya no nos entendemos. Pero fíjate que con Úrsula sí me entiendo. No hay nadie Úrsula aquí, ¿verdad? Nomás invento, hermano, sorry. Mire, ese bandido ya platicaba con una hermana de la iglesia, teniendo su esposa. Eso es lo que sucede. Ya platicaba con alguien en la iglesia. ¿Por qué? Porque la hermana, esa otra hermana siempre le decía, ¿cómo le va, hermano? Dios le bendiga. Y como que se sentía bien cuando la otra le preguntaba, y a él ni la esposa le preguntaba cómo estaba. ¿Cómo le fue su día, hermano? Y la esposa en la casa, ¿cómo le fue en su día? ¿Se dan cuenta el error que se comete? Por eso a veces el hombre cae en el engaño del diablo. Por eso a veces las mujeres caen en el engaño del enemigo. Y entonces, mire, hermanos, leí eso y fíjate, él dijo, le aconsejó, mira, no la dejes, es tu esposa, es la que Dios diseñó para ti. Aquella no es, te va a ir mal. Pero este no hizo caso, se fue con aquella. Y le fue peor con aquella. Por eso al final en ese consejo dice, si tú estás a punto de tomar la misma decisión, detente, no lo hagas. La que es tu esposa es la que Dios ha diseñado para ti. No, cuando leí eso, hermano, sentí a Dios que me habló. ¿Se da cuenta?
Por eso uno debe de saber, hermanos, convivir en su matrimonio. Yo les cuento eso para que ustedes comprendan que en el matrimonio a veces hay cositas con las cuales que uno no. Solo con la ayuda del Señor. Pero termino mi testimonio, hermano. ¿Sabe? Mire, un día el Señor, de una manera extraordinaria, milagrosa pues, me unió con mi esposa. Por eso la Biblia dice que cuando Dios trajo a Eva con Adán, Adán la vio y dijo: esta es varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre, dice, a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. ¿Y qué dice? Pero díganlo fuerte. Eso hay que vivirlo. Esa palabra se vive. Eso de una sola carne no solamente se refiere a la unidad en el sexo, en el matrimonio, no, sino que habla de una sincronización espiritual que solamente Dios lo lleva a cabo entre el esposo y la esposa. Una unidad extraordinaria, que a tal grado que los dos piensan lo mismo, desean lo mismo. ¿Nunca se les ha ocurrido a ustedes? De repente tú le dices algo a tu esposa: mira, ¿cómo ves? Vamos en tal lugar. Cabal te iba a decir. ¿Sí les ha sucedido? Entonces vamos por buen camino. Entonces, si no, vale más que le oren al Señor: sincronízame. Señor, úneme con mi esposa. Señor, úname con mi esposo. Esa es la oración, para que todo camine bien. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Avancemos pues, porque Pablo dice: mire, la iglesia debe de mantenerse fiel a Cristo, obedecer a Cristo, y debe de mantenerse pura, dice, limpia. En otras palabras, la iglesia no solamente debe de serle fiel al Señor, sino que debe de vivir en santidad, debe de mantenerse limpia, debe de alejarse de toda contaminación, de todo pecado. Así como una novia, dice, se mantiene pura para el novio. ¿Por qué razón? Ahora mire lo que dice el apóstol Pablo. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva, que fue engañada por la astuta serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Pablo exhorta a la iglesia, a los corintios, que le sean fieles a Cristo, que obedezcan a Cristo, que vivan en santidad para Cristo. Pero también Pablo les revela el temor que había en su corazón para con ellos. Por eso él dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ustedes también sean engañados por esa serpiente. Esa serpiente es el enemigo. Por eso nosotros debemos de tener cuidado. Debemos de estar alerta. ¿Por qué? Porque el enemigo busca engañarnos a nosotros para desobedecer a Cristo, para dejarle de serle fiel a Cristo. Por eso uno debe de tener cuidado con la ministración de la serpiente. Ya les di un ejemplo
con mi persona. Como no me estaba yendo bien con mi matrimonio en ese entonces, estamos hablando, entonces el enemigo me comenzó a hablar por mi mente. Esta no es la que Dios tiene para ti. Si fuera ella, te comprendiera. ¿Se da cuenta cómo ministra el enemigo? Así ministra. De la misma manera que lo hizo con Eva en el huerto en Edén. Dios les dijo: no coman de ese árbol, pero coman de todos los árboles. Pero apareció la serpiente con su mentira, con su engaño. ¿Y qué le dice a Eva? Con que Dios os ha dicho que no coman de todos los árboles que hay en el huerto. ¿Se da cuenta cómo la serpiente comienza a ministrarle a Eva? Con engaños, con mentiras. Por eso uno debe de tener cuidado, porque ese es el peligro que hay hoy en estos últimos días. El engaño, la mentira mezclada con el evangelio. Y uno debe de estar bien atento. Por eso le dice, mira, el temor mío es que la serpiente, el enemigo, los engañe a ustedes y dejen de serle fiel a Cristo. Ese es el temor mío. Ahora, ¿por qué razón ese temor había llegado en la vida del apóstol Pablo? ¿Por qué? Versículo 4. Versículo 4, ¿qué dice? Esto es lo que provocó el temor en el corazón de Pablo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿qué dice? Ahí sí lo toleran. Pero cuando yo les digo, cuando yo los enseño, pero viene otro, a ese sí lo escuchan y lo toleran. Mire, hermano, esto de los predicadores no es nada nuevo. Esto de los predicadores, de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, profetas, falsos evangelistas, falsos pastores, esto no es nuevo, esto siempre ha existido desde antes. Habían predicadores en el tiempo del apóstol Pablo que predicaban otro evangelio diferente. Enseñaban otras cosas. Y Pablo lo sabía. Le leo esta versión. Y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les habla de un Jesús distinto del que nosotros les hemos anunciado. Aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y un mensaje distinto del que aceptaron. Oiga el peligro. No es que yo no quiera que usted oiga a los que predican la palabra. La advertencia de la palabra es esta: que la serpiente tiene predicadores y esos predicadores no están en el mundo. Esos predicadores están entre la iglesia, entre el pueblo, y predican, enseñan, solamente que el evangelio que enseñan no es el evangelio de Cristo. Ese es el peligro. Si yo oigo a un predicador que no está predicando el verdadero evangelio y acepto su enseñanza, el espíritu que hay en ese asunto
lo recibo yo. He ahí donde está el peligro de escuchar a cualquier predicador. Mire, hermano, si a veces, hermano, nos cuesta leer la Biblia, lo que deberíamos de hacer nosotros los cristianos hoy en este tiempo es irnos a la Biblia, leer la palabra, conocer la doctrina, la enseñanza de Cristo. Pero no, nos conformamos con lo que nos dan el domingo y el martes. Pero ahí andamos escuchando 5, 10, 15 predicadores. Y le decimos amén a lo que enseñan. Peligroso, hermano. ¿Ah? En vez de escuchar a esos, póngase a leer su Biblia. Dígale al Espíritu Santo, enséñame. El Espíritu Santo te va a enseñar de la manera correcta. No, pero no. Ay, ese sí tiene unción, dicen. Porque grita mucho. Ese sí carga unción. Me gusta, dice. Ese sí me emociona. Mire, hermano, hoy en este tiempo, mira, si me preguntan ustedes cuántos predicadores oigo, yo nomás oigo 3. Oigo a uno, o sea, no. ¿Por qué? Porque lo que enseñan no está alineado a la palabra. Escuché a uno de los que oyen ustedes. ¿Sabe qué estaba enseñando? Como toda la gente está emocionada, en la emoción de eso. El Espíritu Santo va a venir y se te va a meter. Hermano, yo lo tengo desde que acepté a Cristo. No, pero toda la gente, el Espíritu Santo va a venir y se te va a meter por dentro. Vas a profetizar, vas a hablar en lengua. No, la gente alborotada. Amén. Eso es antibíblico. Pero como uno no conoce Biblia, le decimos amén a todo. ¿Se da cuenta? A ver, les pregunto, ¿cuándo el Espíritu Santo entra en la vida del ser humano? Claro, desde ese momento, desde que creí en el Señor Jesús, Efesios 1:13. Desde que vosotros creísteis, dice, desde que vosotros recibisteis el evangelio que ustedes fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ahí está. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso sí es Biblia. A eso yo digo amén. Por eso, mire, por eso ponga atención a lo que digo. No me crea en todo. Ponga atención. ¿Ya? Ese es el peligro que hay en estos últimos días. Ahorita todos esos ahí se habla de, ahí dice en mi Biblia, dice advertencia contra los falsos maestros. Ese es el peligro. Y hoy a través de esos medios es fácil. Abres tu celular, te vas a YouTube y te sale un montón. Mire, hermano, mire, hace mucho tiempo atrás, de repente surgió un jovencito, hermano. No, hombre, la gente alborotada detrás de ese muchacho. Era un predicador. Y era de esos que según hermanos, que Dios lo ponía a dormir 3, 4 días y recibía revelación. Y muchos de ustedes lo vieron, hasta son su follower. Es un jovencito de esos que
Cada rato, no, que mire a tal fulano en el infierno. No, que el Señor me llevó hasta allá abajo. No, y la gente, amén, amén. Tenga cuidado. El peligro de los últimos días es que el enemigo nos puede engañar si escuchamos a predicadores que predican otro evangelio, un evangelio de engaño, un evangelio de mentira. Pacta con Dios y tu familia se salvará. Trae una ofrenda de 1,000 y te vas a sanar. Y muchos lo hacen. Ese es un evangelio diferente. Por eso hay que tener cuidado. Yo no creo en esas cosas. ¿Por qué? Porque todos los pactos que encuentras en la Biblia son pactos que Dios mismo ha establecido con el hombre. Nunca el hombre con Dios. Pero como uno no sabe Biblia, ahí va uno con su 1,000. Sí, ahí va uno para que Dios cambie tu esposo, tu esposa, y ahí va. Evangelio diferente. Pero lo peligroso es dice, y es que ustedes aceptan con gusto a todo el que viene y les habla de un Jesús distinto del que nosotros les hemos anunciado. Y como ustedes lo reciben, ¿qué pasa? Aceptan un espíritu diferente del Espíritu Santo que recibieron y un mensaje distinto del que aceptaron. Mire, hermano, termino con esto. Detrás de cada predicador hay un espíritu. Los que son de Dios son guiados por el Espíritu Santo y enseñan bajo la guianza del Espíritu Santo. Pero los predicadores que no son de Dios, pues también ministran un espíritu. Y ese no es el Espíritu Santo, es otro espíritu. Es un espíritu de error, es un espíritu de engaño. Si yo acepto eso, estoy aceptando el espíritu que hay en esa persona, porque me lo está ministrando a través de la enseñanza que me está dando. Por eso la Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios o no. Todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, ¿qué dice? Ese no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo. El peligro de los últimos días, de los últimos tiempos, es eso. Que la serpiente va a tratar de engañar a los escogidos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijo, el Espíritu Santo dice, en los postreros días, dice el Espíritu Santo, que algunos apostatarán de la fe. Está hablando de cristianos que ya han creído en el Señor, pero por oír a predicadores falsos, engañadores, al final terminarán negando su fe en Jesús. Ese es el peligro que hay, jóvenes. Por eso hoy más que nunca todos nosotros debemos de leer la Biblia. Hay que irnos a la palabra hoy más que nunca para no ser engañados. Amén. Póngase de pie, hermanos, dele ese aplauso fuerte al Señor. Hoy solamente iba a hablarles acerca de esto, pero al final terminé testificando, hermano. Jóvenes, confíen en Dios. Confía en Dios.
La palabra dice, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios cuida de ti. Dios se preocupa por ti. Dios vela por tus necesidades. Y Él nos da ejemplo. ¿Qué nos dice? Si las aves del cielo, dice, sin trabajar, comen porque el Padre les da, ¿cuánto más ustedes? Habla del cuidado del Padre sobre tu vida. Tú eres hijo de Dios. Tu Padre te cuida. Él ve tus necesidades. Él conoce nuestras necesidades. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Él es el que suple todas nuestras necesidades. Solamente hay que confiar en Él. Ahí donde está, cierra tus ojos un momento. Vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo que tú nos das de poder estar en este lugar y poder escuchar, Señor, un momento tu palabra. Padre, tú eres fiel. Tu fidelidad es grande. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en estos últimos días para no ser engañados por el enemigo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Que podamos tener cuidado en estos últimos días. A quien escuchamos, a quien oímos. Padre bendito, por favor, ayúdanos. Danos ese discernimiento para poder discernir, Señor, lo que es tuyo y lo que no es tuyo. Padre, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Gracias. Aleluya. Cántelo con nosotros. Tu fidelidad es grande. Vamos, créale al Señor. Tu fidelidad. Vamos, dígaselo, Señor, tú eres fiel. Lo proclamamos. Como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Él es el que tiene cuidado de nosotros. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable, nadie es